Maxi, ya está. Iván, perfecto. Si les parece, bueno, arrancamos un nuevo encuentro del ciclo de capacitación de la Coalición Cívica. A todos en primera instancia, muchas gracias por estar acá un viernes con una temática que nos reúne hoy más que interesante. A todo esto quiero darle la bienvenida a Iván Petrella, gracias por acompañarnos. Hoy es nuestro sexto encuentro desde que comenzamos el año, que estamos en esta dinámica de Zoom, que bueno, claramente las circunstancias hacen que sea la manera que podamos tener para encontrarnos y poder capacitarnos y a la vez generar un vínculo. Nada, les quiero contar por ahí, yo sé que Iván lo tienen más que visto y saben de su trabajo, pero nunca está de más poder hacer un pantallazo. Hoy, Iván, yo no lo voy a decir con toda la sigla porque sin duda voy a pronunciarla mal, pero sé que estás a cargo, sos investigador, y bueno, claro, antes fuiste director del programa de Argentina 2030, ahí yo tuve la oportunidad de escucharte en varias charlas y saber mucho del trabajo respecto a esta visualización de cómo íbamos trabajando en esta Argentina digital. Y en los últimos notas que fuimos leyendo, que pudimos ir viendo en La Nación y demás, nos planteabas un tema más que interesante, que es la inteligencia artificial, que cómo esto muchas veces podía tener, tiene sus elementos, tiene también sus prejuicios, sus fake news, tiene un montón, tiene un universo muy complejo que por ahí muchos le pusieron el foco ahora con toda esta situación, pero la verdad quería que nos puedas introducir, nos puedas contar un poco más, y como siempre agradecer la presencia de Maxi Ferraro, que la tenemos acá como siempre acompañándonos en estos espacios de capacitación. Maxi, antes de que pueda comenzar Iván, me gustaría que nos puedas dar unas palabras también. Sí, muy buenas tardes a todos. Muy cortito, también sumarme al agradecimiento que estén participando de este sexto encuentro del ciclo de capacitación del partido, que trabajamos en forma conjunta con el Instituto Hannah Arendt. Y por supuesto también agradecerle a Iván, que creo que con la charla y que vamos a tener en el día de hoy, nos va a poder enriquecer y a poder poner un poco más en claro estas cuestiones que hacen a la inteligencia artificial, a la innovación, y que me parece que son centrales en este momento, pero que son centrales también para el mediano y largo plazo en la cuestión también de nuestro país, pero también en lo que se juega a nivel regional y global. Y creo, y en alguna otra conversación que tuvimos con Iván y coincidíamos, creo que el espacio de Juntos para el Cambio tiene una oportunidad recontra interesante para que estos temas y esta agenda esté presente en nuestras propuestas, en nuestra interpelación y en generar una empatía con lo que hace a las cuestiones de la innovación, la ciencia, la inteligencia artificial, todo lo que sabemos que se viene en este mundo mucho más complejo aún de lo que ya estaba post pandemia o en pandemia COVID-19. Así que muchísimas gracias a todos. Iván, acá estamos para poder aprovecharte esta hora y cuarto que tenemos pautada con vos. Dale, no, ¿me escuchan? Sí, no, bueno, mil gracias a ustedes. Voy a compartir pantalla y ahí empezamos. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Funciona? Sí. Alguien que me hable porque no los veo. Sí, sí. Bueno, perfecto. genial. Perfecto. Bueno, dale, largo entonces. Yo no los veo a ustedes, o sea que dejemos como preguntas y conversación para el final, porque no puedo ver si están levantando la mano, si tienen cara de confundidos, etcétera, etcétera.
Innovación e inteligencia artificial. Va a haber unas 4 partes a mis comentarios. El desafío del futuro, qué es la inteligencia artificial y políticas públicas y desenlaces posibles. En la primera parte, el desafío del futuro, voy a hablar un poco de la coyuntura, pero de manera oblicua. Y después en las siguientes partes, más bien vamos a ir al futuro y pensar la inteligencia artificial a mediano y largo plazo. Y después en la conversación, si quieren, podemos entrar en eso en relación a la coyuntura, ¿no? ¿Qué hace la Argentina? ¿Qué tiene la región? Etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos. El desafío del futuro. No, para que no me están pasando los slides por alguna razón. Ahí está. Si hago así, no. Ahí está. Bueno, a ver, el desafío del futuro. Lo primero que hay que entender es que es muy difícil predecir a dónde va el mundo. Y les muestro esta pantalla. Pensemos, a ver, no tanto tiempo atrás. Hace 15 años atrás, nada de esto existía. El iPhone se lanza al mercado en el año 2007. O sea que el teléfono inteligente nace en el año 2007, hace 14 años. Y su uso masivo son muchos años después, porque no sé si se acuerdan que el iPhone salía un huevo cuando se lanzó, digamos, no lo tenía casi nadie. O sea que estas cosas se vuelven masivas lentamente. El iPad también, Uber, Airbnb, a ver, Snapchat, Instagram, WhatsApp. WhatsApp tiene 10, 11 años, lo cual a mí me parece algo absolutamente increíble cuando lo pienso, porque yo no sé cómo hacía la gente, cómo hacíamos para tener pareja, para trabajar, para tener amigos en la era antes de WhatsApp. Yo divido mi vida en antes y después de WhatsApp, básicamente. Facebook se abre a cuentas de correo electrónico no universitarias recién en el año 2006, fines del 2006. O sea que Facebook acá es lo único que tiene 15 años. Y nadie, estoy seguro, en el año 2004, 2005, el año 2006, Mundial de Alemania, si se acuerdan, el primer Mundial de Messi, Argentina quedó eliminado contra Alemania justamente, nadie podía predecir el auge de esta tecnología y todo lo que iba a implicar para cómo vivimos hoy vis-a-vis, no 15 años atrás, insisto, 10 años atrás, menos de una década, porque WhatsApp nuevamente tiene menos de 10 años y es parte de la revolución tecnológica que se vuelve masivo, de nuevo, tal vez hace 6, 7 años como mucho. Bueno, si hablamos del desarrollo de la tecnología, esta noticia es del 2018, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad existen bebés modificados genéticamente, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros como seres humanos intervenimos en el desarrollo de la especie. Nadie hubiera dicho que esto era posible hace 7, 8 años. Esto que era ciencia ficción, hoy es una realidad. Pero los cambios no son solamente tecnológicos, digamos, son también políticos. Nuevamente, hace apenas 15 años atrás, 14 años atrás, porque Obama es electo en 2008, Estados Unidos nunca había tenido un presidente afroamericano. Y en el mismo periodo de tiempo, hace unos 10, 12 años atrás, Donald Trump no era otra cosa que la estrella de un programa de reality show. O sea que los cambios tecnológicos, políticos, culturales que hemos visto en la última década, década y media, eran imposibles de predecir. Ahora, en la Argentina claramente tenemos un gran problema en pensar y proyectar a futuro. Y por eso yo pienso, y es una de las ideas que les quiero dejar, que el gran desafío que tenemos por delante, bueno, a ver, tenemos tantos grandes desafíos, pero uno de los grandes desafíos que tenemos por delante no es un desafío de políticas públicas. Yo escucho mucho, ¿viste? Tenemos que acordar, no sé qué, políticas públicas. La realidad es que tenemos un desafío anterior a las políticas públicas, que es preparar el terreno del pensamiento para entonces poder desarrollar las políticas públicas adecuadas. Entonces, sugiero, en primer lugar,
tenemos que empezar a pensar o entender lo que yo llamo la coyuntura ampliada. Coyuntura ampliada, ¿qué quiere decir eso? A ver, lo digo así simplemente. Un gobierno, nuestro gobierno o otro gobierno, puede laburar un montón y gastar un montón de plata, invirtiendo en pavimentar rutas, construir autopistas, renovar aeropuertos, conectar cloacas. Y es un laburo para cualquier persona que vivió la experiencia del Estado. Es un laburo que sale un montón de plata y que cuesta un montón. No solamente de plata, sino de esfuerzo, de mover la burocracia y hacer que las cosas ocurran. Pero si vos solamente haces eso, laburaste un montón, parás la pelota un segundo, estás todo chivado de tanto trabajar, y mirás a tu alrededor y decís, che, hice un montón de cosas, pero sigo 10, 15 años atrasado. ¿Por qué? Porque no pensaste la coyuntura ampliada. Precisamente porque todo lo que hiciste, renovando aeropuertos y pavimentando rutas y conectando cloacas, no es otra cosa que ponerte al día con la agenda del siglo XX. O sea, hiciste lo que otros países hicieron décadas atrás. Y el mundo avanza. Entonces, si vos no incorporás ya en tu pensamiento, en tu análisis de políticas públicas, en tu visión del mundo, la agenda del siglo XXI, jamás te vas a desarrollar. Siempre vas a estar subdesarrollado en relación a otros. Y por eso, primer punto, tenemos en el desafío del futuro incorporar la coyuntura ampliada, donde obviamente la inteligencia artificial es un factor. Segundo elemento, desarmar falsas dicotomías. De nuevo, acá estoy tratando de como limpiar el terreno desde donde después se puede pensar las políticas públicas. Desarmar falsas dicotomías, una muy obvia que ocurre en Argentina y todo el tiempo, la dicotomía entre agro como si fuera algo de solamente productos primarios y algo atrasado, versus industria como si fuera algo avanzado. No. Cuando hoy sabemos que en la Argentina, por lo menos el agro nuestro, está a la vanguardia tecnológica, y que en una semilla del agro argentino hay mucha más tecnología que en gran parte de la industria argentina. O sea, hay que desarmar esa dicotomía, esa idea errónea, ese contraste falso que hay entre industria y agricultura. Otra falsa dicotomía que hay que terminar es la idea de que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. A ver, escuchamos políticos todo el tiempo decir hay que exportar más. A mí me gustaría escuchar políticos que también digan tenemos que importar más. La Argentina necesita importar mucho más. Somos, según el Banco Mundial, una de las 3, 4 economías más cerradas del mundo. Que quiere decir una de las economías que menos importaciones tiene vis a vis su Producto Bruto Interno. De las economías más cerradas del mundo. Y eso es malo, porque significa productos más caros, significa en particular porque el 85% de las importaciones argentinas son insumos para la producción. O sea que no compiten con producción local. Y porque si vos importás poco, tampoco tenés inversiones, porque nadie invierte en un país donde no sabe si puede traer los insumos para producir. Si queremos exportar más, como se dice todo el tiempo, tenemos que empezar por importar mucho más. Falsa dicotomía. Tenemos que, como tercer elemento, para pensar la coyuntura correctamente, hablar de los temas tabú. Estos son los temas que, bueno, lo sabe la gente que va a la televisión, ¿no? Maxi y otros de la coalición cívica. Estos son los temas que si uno los pone sobre la mesa en ponerle intratables, te linchan, ¿no? Digamos, porque es un escándalo hablar de estas cosas. Voy a dar un ejemplo. A ver, seguramente esto lo saben y voy a usar datos viejos de alrededor del 2018 y el 2019, porque la verdad que no tengo los datos nuevos. Pobreza, de nuevo, datos 2018-2019. Pobreza entre adultos mayores en Argentina, entre el 9 y el 11%. 9, 10, 11%. O sea que la pobreza entre adultos mayores en Argentina es baja. Ojo, no digo que los jubilados ganen sueldos geniales, no, pero de nuevo, si tomamos lo que es la medición de la pobreza en Argentina, es el segmento de pobreza más baja, los adultos mayores, incluso con las jubilaciones chotas que tenemos.
entre el 9 y 11%, de nuevo datos 2018-2019. Pobreza entre menores de 14 años, hoy en la Argentina cerca del 60%. Presupuesto del gobierno nacional que va como derivaciones o asignaciones o jubilaciones a adultos mayores casi el 50%. O sea, pobreza entre el 9 y 11, presupuesto nacional casi el 50%. Porcentaje del presupuesto nacional que va a menores de 14 años en la Argentina vía AUH o alguna asignación familiar, datos de nuevo 2018 y 2019, no llega al 2%. No llega al 2%. A ver, tenemos un equilibrio presupuestario que no funciona. Ahora, yo no sé cuál es la solución. Yo no sé cómo se hace para remediar esa situación. Pero claramente no lo vamos a remediar si no podemos poner ese tema sobre la mesa y discutirlo como adultos. En la política, en los ONG, con la ciudadanía, en los programas televisivos de debate político. Y yo me atrevo a decir que cualquiera que lo pone sobre la mesa corre el riesgo de ser escrachado o criticado de manera poco simpática. Pero tenemos que poder hacerlo. Y finalmente, y acá empiezo la parte de inteligencia artificial, incorporar nuevas preguntas, ¿no? Coyuntura ampliada, desarmar dicotomías, tocar los temas tabú, ponerlos sobre la mesa e incorporar nuevas preguntas. Central para la agenda del siglo XXI. A ver, este fue el gran debate político del siglo XX. ¿Cuánto de nuestra vida en sociedad debería estar determinado por el Estado y cuánto por el mercado y la sociedad civil? Esta pregunta tiene respuesta en gran parte del mundo. Y hay mucha discusión hoy que con la pandemia hay más Estado en muchos lugares. Sí, puede ser un poquito más, pero ¿viste? Son cuestiones de grados. No es que cambia mucho el amperímetro. Es un debate del siglo XX, resuelto en gran parte del mundo, no resuelto en Argentina. ¿Cuál es el debate político del siglo XXI? Es este. ¿Cuánto de nuestra vida debe ser dirigida y controlada por algoritmos? Si uno agarra la tapa de los principales diarios extranjeros, no sé, New York Times en Estados Unidos, o The Guardian o el Financial Times en el Reino Unido, o Der Spiegel, una revista importante en Alemania, los medios franceses, etcétera, etcétera. Esta es la discusión política de este momento. Podemos hablar de esto, tiene mucho que ver con la pandemia también. ¿Cuánto se discute en la Argentina? Poco y nada. ¿Creemos que esta discusión no nos concierne? Claramente sí nos concierne. Y vamos a entrar a empezar a mirar esto un poquito ahora. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Yo puedo admitir gente que está esperando para entrar? Sí, aparentemente sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? A ver, ¿en qué piensan cuando escuchan esas palabras? Tal vez piensan en las maravillas que va a ser posible. Por ejemplo, supuestamente, eventualmente, autos que se manejan solos. O máquinas que van a poder descubrir un cáncer con mucha más certeza y antelación que cualquier médico humano. Tal vez piensan en las amenazas que acechan. Hay economistas que temen que se viene un tsunami de desempleo por culpa de la inteligencia artificial. Depende del informe que leas, al economista al que le preguntes, entre el 40 y el 70% del trabajo que hacemos puede ser reemplazado a futuro. Tal vez piensan en algún hito mediático. Para muchos, el antes y después en la puja entre seres humanos y máquinas se dio en los años 2016 y 2017. 2016 fue el año que el algoritmo de Google, AlphaGo, derrotó al campeón mundial de Go, que es un juego, Lee Sedol, el personaje acá con cara de consternado. A ver, Go
es el juego de mesa más complicado, más complejo que tenemos. Se creó en China hace 2500 años, hay una enorme cantidad de movimientos posibles, es un juego mucho más complejo que el ajedrez, se requiere de enorme inteligencia y además de intuición, como un elemento que realmente se lo damos a los seres humanos solamente. Y este personaje, Lee Sedol, es considerado por muchos el Roger Federer o el Lionel Messi de Go. A ver, el tipo fue nada menos 18 veces campeón mundial. Y los que vieron el partido donde AlphaGo le gana a Lee Sedol, resaltaron que AlphaGo, este algoritmo, jugaba como nunca se había visto jugar. Asombrado, el campeón mundial europeo, viendo la partida, dijo, cito textualmente, nunca vi un ser humano jugar esa jugada. No es una jugada humana, tan hermosa. O sea que había como una cosa artística casi en el juego del algoritmo este de Google, ganándole al 18 veces campeón mundial humano Lee Sedol. Ahora, como si esto no alcanzara, el año siguiente, en el año 2017, un nuevo algoritmo de Google, AlphaGo 0, le gana a AlphaGo, o sea, el algoritmo que le había ganado a Lee Sedol, 100-0 en una partida. 100-0. Y AlphaGo 0, para hacer todo esto todavía más humillante hacia la humanidad, aprendió jugando solo, contra sí mismo. Generalmente los algoritmos aprenden porque los programadores hacen que estudien miles y miles y miles y miles de partidos entre seres humanos. Entonces el algoritmo va viendo que funciona, que no funciona, así aprende. O sea que aprende en relación a partidos de la humanidad. No en este caso. Lo único que se hizo fue programarle las reglas del juego. Y después de 3 días de jugar contra sí mismo, le ganó a AlphaGo 100 veces sin perder un solo partido. O sea, el algoritmo se convirtió en el mejor jugador de Go de la historia sin tener que aprender nada de nosotros. Ahora, tal vez piensan en otras cosas cuando piensan en inteligencia artificial. Tal vez piensen, por ejemplo, en algún fracaso o error grosero, como el sistema de reconocimiento facial de Google, que creía que personas de piel negra eran gorilas. A ver, por ahora no todo algoritmo tiene la misma eficacia que AlphaGo 0. O tal vez piensan en la nube, ese lugar etéreo, intangible, donde la información del mundo está guardada. Ahora, yo quiero sugerir que la realidad es que la inteligencia artificial no es ninguna de estas cosas. Ni las maravillas posibles, ni las amenazas reales, ni los hitos impensados, ni los errores groseros. A ver, son obviamente productos de la inteligencia artificial, pero no son ella misma. Y además, no tiene nada de etéreo, de intangible. A ver, la idea de la nube no nos ayuda para nada a pensar el fenómeno. Más bien esconde lo que hay detrás. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es el producto por lo menos de 3 cosas. En primer lugar, enorme infraestructura física. Miles y miles de kilómetros de cables subacuáticos. Tantos miles que su extensión da vuelta alrededor de la Tierra 28 veces. Cientos de centros de almacenamiento de datos con miles de computadoras. Hace poco, Microsoft incluso metió uno como experimento debajo del agua, cerca de la costa del Reino Unido, porque tenés un problema en los centros de almacenamiento, ¿no? Las computadoras calientan, entonces tu gasto en aire acondicionado es enorme, si lo metés debajo del mar, se mantiene más frío. O sea, miles y miles de kilómetros de cables y cientos y cientos y cientos de centros de almacenamiento de datos, con miles de computadoras cada uno. Infraestructura física. En segundo lugar, consumo energético. Una búsqueda en Google equivale a 0,2 gramos de dióxido de carbono. Es como manejar tu auto 1 metro.
todas las búsquedas diarias de Google son como manejar alrededor de la Tierra 54 veces. Y hoy la emisión de gas invernadero de las grandes empresas de tecnología es igual a toda la industria de aviación prepandemia. Y se supone, obviamente, que se va a duplicar en el tiempo, probablemente para el año 2025. Y finalmente, en tercer lugar, el componente central de la inteligencia artificial somos nosotros. Todos nosotros. Dentro del año que viene, 30.000 millones de dispositivos se van a conectar a la web, creando lo que algunos llaman un enorme escape digital, como el caño de escape del auto, un escape digital. Y este escape digital consiste en el rastro de datos que dejamos cuando usamos estos aparatos. Desde zapatillas que capturan la ruta por donde salís a trotar, cámaras que sirven también de timbre de tu casa, el termostato o la heladera inteligente de tu cocina, pasando obviamente por las redes sociales, con datos de geolocalización, e incluso la capacidad de evaluar tu humor y conocer obviamente tus amistades y tu familia. Hoy, casi toda nuestra vida diaria es registrada y capturada por aplicaciones digitales. A ver, el ADN lo tienen las empresas médicas. Las voces lo tienen los teléfonos, los bancos. Nuestras caras y las huellas digitales, nuevamente los teléfonos. Los ciclos de sueño, nuestros relojes. Sin nuestros datos, la infraestructura sirve de poco. Somos el combustible que hace funcionar la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo entenderla en relación a las políticas públicas? Yo lo que voy a darles es un marco de pensamiento. Espero que sirva. Y el marco es la idea de nudge en inglés, o la teoría del empujón. La teoría del empujón. La idea de la economía y el comportamiento más importante de las últimas décadas. To nudge significa empujar suavemente, como estos elefantes. Para alertar, para recordar, para advertir algo sutilmente a otro. Intentan mover a la gente en direcciones que mejoran sus vidas y el funcionamiento de la sociedad en general. A ver, un ejemplo de un nudge muy fácil es la senda peatonal. Como organizas un poco el tránsito y llevas a la gente a cruzar por la esquina. Pero con la tecnología estas cosas se vuelven más sofisticadas. Por ejemplo, la principal aseguradora de salud en Estados Unidos hoy te da un descuento en tu póliza si usás el brazalete de ellos que mide cuánto caminás, tu presión arterial, tu ritmo cardíaco, y si cumplís con metas de ejercicio que se corrobora a través de la información que le llega al brazalete. A ver, ahí tenés un empujón que busca generar hábitos más saludables para vos, pero también para toda la sociedad. Ya que si todos comiéramos mejor, si todos hiciéramos más ejercicio, el gasto en salud bajaría y ese gasto se puede llevar a otro lado. Y es un empujón que funciona a través de datos que surgen de aparatos conectados entre ellos, que compartan y analizan nuestros datos. De nuevo, algo que hubiera sido imposible hace 10 años atrás. Incluso me atrevo a decir hasta hace 5 años atrás. Ahora, ¿qué pasa si nos imaginamos esto a escala social? Estoy viendo que tengo una diapositiva en orden equivocado, pero bueno, no importa. Acá debería ir cuáles son los desenlaces posibles, que lo ven ahí. ¿Cuáles son los desenlaces posibles? Y acá salgo de la coyuntura, estoy pensando
no sé, tal vez 20, 30 años de acá de adelante. Que tal vez suena como muchísimo tiempo, pero mi hijo tiene 4 años. O sea, esto puede ser cuando él tenga 24, o tal vez 34 años. Para mí no es tanto tiempo hacia el futuro, es menos de una generación. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces posibles? Hoy se vislumbran 3 posibilidades. El desenlace tecno-optimista, el desenlace tecno-dictatorial y el desenlace tecno-capitalista. Empecemos. Primero, el desenlace tecno-optimista. Si tienen preguntas de nombres que yo menciono, me pueden escribir y yo les paso mi biografía o cosas para leer. A ver, el intelectual más representativo de este modelo es Alex Pentland. Pentland, P de Pedro, E, N de Nancy, T de Tomás, L, A, N, D de dedo. Alex Pentland. Un profesor de computación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Fue Pentland quien décadas atrás, cuando no existía Internet inalámbrico y las computadoras eran cajas grandes que recalentaban en oficinas, imaginó en sus clases estos aparatos. Aparatos como el iPhone o el iPad. Aparatos como Google Glass, los anteojos por Internet de Google. Y biosensores en nuestra ropa conectados al Internet. Para él, la era de la inteligencia artificial inaugura una nueva disciplina, lo que él llama la física social. ¿No? Física, ¿no? Una disciplina de las ciencias duras. La física social, llevar las ciencias duras, o sea, la experimentación y la información, a el rubro de las ciencias más blandas, la sociología, la política, etc. La física social, donde finalmente vamos a poder estudiar la humanidad con el mismo rigor del físico, o el mismo rigor del químico en su campo. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos información, no tenemos que inventar nada. Toda la data que le damos a la infraestructura digital, a los sensores, las aplicaciones, nos permite por primera vez mapear la actividad y la conducta diaria de millones de personas. A ver, piensen en Google Maps o en Waze, o Waze, no sé cómo se pronuncia, ¿viste? Esa app que seguramente muchos de ustedes usan para evitar tráfico, ¿no? Eso analiza cómo manejan y a dónde van y a qué hora van miles y miles de personas todos los días. Información imposible de tener hace menos de una década. Esa clase de información va a revolucionar cómo entendemos la humanidad. Por primera vez, según Pentland y otros, vamos a poder analizar y ver cómo funciona la sociedad en su conjunto, en su totalidad. Va a ser revolucionario. Y con esa nueva comprensión del comportamiento humano, vamos a poder mejorar las respuestas de gobiernos y la eficiencia de industrias privadas. A ver, imaginen un mundo donde todo está armado para que sea fácil. Una cita al médico se programa de manera automática cuando nos empezamos a enfermar. El ómnibus siempre llega a la estación justo cuando llegamos nosotros. Nunca más hacer fila para un trámite. Todo armado y calibrado para nuestro beneficio y equilibrado para el beneficio de toda la sociedad. Otro desenlace posible, tecno-dictatorial. El historiador israelí Harari, uno de los gurúes intelectuales de moda, cree que la inteligencia artificial favorece las tiranías. Tal vez tiene razón. Hoy vemos el surgimiento de un tipo de gobierno nuevo, lo que se llaman los autoritarismos digitales. Autoritarismos digitales. Estos son gobiernos que usan la información de nuestro escape digital, la data, para vigilar,
monitorear y controlar a sus poblaciones. A ver, antes de la inteligencia artificial, un gobierno necesitaba de la fuerza explícita, la fuerza bruta de la policía o del ejército para mantener en vilo a la población. Era la amenaza de la fuerza bruta que daba miedo y mantenía a la gente tranquila. Ya no. ¿Qué pasa si toda esta información detallada, íntima, de dónde viajamos, qué buscamos, qué escribimos, con quién hablamos, qué decimos, cuánto consumimos, qué leemos, de quién somos amigos, cae en manos de una dictadura? Hay quienes creen que China nos muestra el peligro de ese escenario. Según muchos analistas, en el noreste de ese país hay campos de concentración y de reeducación para la población musulmana. Recientemente se filtraron documentos que muestran que el gobierno usa un sistema de reconocimiento facial y miles de cámaras para vigilar los movimientos de 11 millones de uigures, la minoría población musulmana. Y este es el primer ejemplo conocido de un gobierno que usa esta tecnología con la intención de oprimir a un grupo étnico o racial. Hay una versión menos violenta, más suave de control poblacional posible también, pero no menos peligrosa. Imagina que un gobierno te otorga un puntaje de acuerdo a tu información financiera, tus compras online, tus redes sociales, tu historia crediticia, tu pago de impuestos, cuestiones legales, etc. Así es el sistema de crédito social que China está desarrollando. Y de acuerdo a tu puntaje, el gobierno podría sacarte el pasaporte, negarte un crédito o darte privilegios que otros no tienen. Nuevamente, control poblacional. Bueno, ese es el slide que había ido antes, ahora tecnocapitalista. Y con esto voy cerrando. El último desenlace posible, el desenlace tecnocapitalista. Yo supongo, tal vez me equivoco, pero que de algunos que están acá con nosotros hoy, jugaron o conocen a alguien que jugó o todavía juega Pokémon Go. Es un juego de realidad virtual que se lanzó al público en el año 2016, que consistía de recorrer la ciudad con tu teléfono atrapando Pokémones virtuales, como aparecían en un mapa y vos los ibas a cazar. A ver, fue furor. En el primer año, o sea, el año 2016, se bajó 750 millones de veces. O sea, lo bajó el 10% de la población mundial. Fue incubado en Google, o sea, pensado y armado en Google, y después para sacarlo al público se armó otra empresa, Niantic Lab, para el lanzamiento con Google como el principal inversor. Ahora, lo que muchos no saben es que Pokémon Go fue un experimento de control social y también un negocio dentro de un juego. Porque los que iban recorriendo la ciudad con sus teléfonos, cazando los Pokémones, siguiendo el mapa de Pokémones, pensaban que solo participaban en un juego de realidad aumentada. Pero en realidad, el juego estaba diseñado para llevar a personas a zonas comerciales. Ahora lo digo de manera más clara. Tiendas de ropa, restaurantes, cafés, incluyendo por ejemplo un McDonald's o Starbucks, le pagaban a Niantic Lab de la misma manera que se paga por avisos publicitarios, para que el camino de los Pokémones llevara a la gente a sus negocios. Y esto, según Shoshana Zuboff, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard, es solo el primer paso en la creación de lo que ella llama un capitalismo de la vigilancia, donde empresas usan toda la información que tienen sobre nosotros y estas nuevas herramientas para vendernos cosas de manera más eficaz y eficiente. El futuro. Cierro. En el siglo XVIII,
El gran filósofo inglés Jeremy Bentham diseñó un sistema carcelario, una prisión que lleva el nombre del panópticon. Si leyeron a Foucault, Disciplina y Castigo, escucharon hablar de esto. El concepto es simple: todos los encarcelados pueden ser vigilados desde la torre central. Pero los encarcelados no saben siquiera si hay alguien adentro de la torre. Esto lleva a que actúen como si vivieran bajo vigilancia, como si estuvieran vigilados siempre, regulando el comportamiento de los prisioneros sin el uso de la fuerza. Se puede discutir. Según muchos, la era del panóptico ya llegó. Es un panóptico tecnológico, vivimos en ella. Ahora, ¿qué forma toma a futuro? Depende de nosotros. Cierro acá y podemos hablar de lo que quieran. Gracias por la atención. Gracias, Iván. Realmente un pantallazo tremendo. Yo debo decir que cuando leí tu nota en La Nación y leí lo de Pokémon GO, me sentí muy angustiada. Yo fui una de esos 10 millones de esa cantidad que me lo bajé y jugué, y es terrible. O sea, nada. Pero bueno, hay muchas preguntas, así que no me quiero demorar con reflexiones ni nada, pero necesitaba hacer como ese mea culpa. Joaquín Arrojo Fernández. Hola, hola a todos. Bueno, todos fuimos víctimas del Pokémon GO, yo también. La verdad, buenísima la charla, Iván. Yo tenía una pregunta, no sé si de esto sabes, pero ¿cómo viene el tema de derecho comparado o de regulaciones alrededor del mundo? Porque pienso en Argentina, ¿qué podríamos hacer? Siempre enfrascados en la grieta. Yo creo que estos temas, nosotros nos peleamos kirchnerista, antikirchnerista, y estos temas nos van a llevar puesto a los dos bandos. O sea, tenemos que enfocarnos ahí porque va más allá de nuestras grietas coyunturales, pero porque tengo entendido que en Estados Unidos hay una ley o hay un proyecto de ley de responsabilidad algorítmica. Digamos, ¿cómo están trabajando los países en esto, y si hay alguna referencia de regulación que vos digas el camino es por acá, esto está bueno? Sí, es una de las grandes preguntas del momento, ¿no? Mira, te doy un pantallazo, porque la verdad que los detalles no los sé, pero hoy quien busca liderar la regulación de todo esto es Europa. Europa con algo que se llama GDPR, ¿no? Hace 2 o 3 años como empezó este proceso, y en el fondo lo que quieren ellos es, como están un poco atrasados en lo tecnológico, liderar el proceso de regulación. O sea, y eso es un lugar para mirar, que es en inglés es GDPR, se lo pueden, en Europa. Después California en Estados Unidos. California es el estado en Estados Unidos que más avanzado tiene el tema del manejo de la privacidad de los datos. Y hoy, en Estados Unidos, con Biden en particular, esto empezó con Trump también, hay toda una discusión paralela, pero que va a impactar en esto si avanza, que es si estas grandes empresas, Facebook, Google y Amazon en particular, son monopolios y hay que desarmarlos, ¿no? Porque esto también podría impactar en cómo conseguimos la regulación. Una cosa es si tenés grandes empresas monopólicas y otra cosa es si tenés empresas más chicas. Donde yo creo que hay un tema que hay que mirar acá, que es interesante y que en la Argentina, bueno, no se está hablando de esto, es que hay mucha gente que empieza a pensar que los bloques económicos del futuro se van a delimitar no tanto por cercanía geográfica, Mercosur, ¿viste? qué sé yo, sino por bloques que comparten la manera en la cual se manejan los datos. Y que hoy vos tenés, como hoy por lo menos, yo creo que esto va a cambiar, tenés 3 bloques. Tenés China por un lado, tenés Europa por otro lado, y tenés Estados Unidos / mundo anglosajón, ¿no? Hay que ver si esto sigue o no. Pero vos tenés todo un tema que tiene que ver con quién es el dueño de los datos, dónde están las empresas que son los dueños de esos datos, si los gobiernos y los países quieren poder manejar los datos. A ver, por ejemplo, un auto Tesla, ¿no? Que son los autos de Elon Musk.
¿no? Que son todos autos ultra inteligentes, no sé qué, y todos los autos van hacia eso ahora, ¿no? Un Tesla que se compra y es manejado en China. Los datos que genera ese auto, ¿el dueño es la persona que maneja? ¿El dueño es Tesla Estados Unidos, porque es una empresa norteamericana? ¿O el dueño es China, ¿no? Porque el auto está en China? Todas estas discusiones están ocurriendo hoy y no hay ninguna resolución todavía. Pero bueno, digamos, es lo que se está discutiendo en el mundo, que tiene implicancias legales, como bien dijiste vos. Después si me escribís, después yo mando un mail, hay lectura que puedo sugerir. Acá paso mi mail personal en el chat. Implicancias legales, políticas, económicas y además geopolíticas. Como bien sabemos, la guerra comercial, entre comillas, que empezó Trump con China, no era una guerra comercial, era una guerra tecnológica, ¿no? Sobre quién iba a controlar el 5G, que es la base de la inteligencia artificial, ¿no? Genial. Diego Falcón. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Iván. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Iván, lo que te quería preguntar es básicamente ir para quizás un costado, una mirada más filosófica del asunto y pensar, o de qué manera vos me puedes conceptualizar cuál sería el límite ético de esta inteligencia artificial y cómo lo conceptualizarías, este límite ético. Sobre todo para los que venimos de la militancia humanista, tratar de compatibilizar la inteligencia artificial que ya está con un límite ético que creo que se podría pensar. A ver, es que yo no soy de los que creen, como algunos creen, ¿viste? Que la inteligencia artificial viene y va a llegar un momento que nos domina porque es mucho más inteligente que nosotros. Para mí todo eso es zaraza. ¿No? Para mí eso es preocupaciones de la gente más rica del mundo, pues en el fondo es Elon Musk, ¿viste? Y otros que hablan de estas cosas, gente muy rica que no tiene otra cosa que preocuparse. ¿No? Yo no creo en eso. ¿Viste? A ver, es que me parece, es difícil contestar tu pregunta, te digo por qué. Porque inteligencia artificial es lo que en inglés se dice es General Purpose Technology, es una tecnología de uso transversal, no es como una cosa, es una tecnología que tiene cientos de aplicaciones en distintos campos, ¿no? Entonces, si hablamos de medicina, por ejemplo, una discusión que existe hoy es, a ver, ¿hasta qué punto debe el ser humano modificarse genéticamente? Esa discusión existe hoy porque combina dos tecnologías. Edición genética, herramientas como que se llaman CRISPR, que es un desarrollo hace 3-4 años que permiten modificar el genoma humano de manera más simple y de manera más segura. Pero esa tecnología hoy es tan radical porque está unida a la inteligencia artificial, que es lo que permite secuenciar y encontrar patrones en el genoma del ser humano que a simple vista del ojo humano y el ojo del médico no lo podés encontrar. A ver, tal vez estoy siendo un poco confuso. Cada vez más vamos a tener más Big Data de lo que es nuestro genoma. En Estados Unidos hoy cada bebé que nace le pinchan un poquito y le hacen un análisis de sangre. Ahora algunos hospitales también secuencian todo el genoma de ese bebé que nace. Eso se va a convertir en una cosa de todos los días en el mundo desarrollado. En 20 años o en menos vas a tener de nuevo una base de datos de miles de millones de genomas secuenciados. Lo que te permite la inteligencia artificial es tomar todos esos genomas secuenciados y empezar a encontrar patrones, enfermedades, cosas como huesos ultra resistentes, pequeños cambios genéticos que hacen que uno sea mucho más resistente porque lleva más oxígeno a la sangre, ¿no? Ahí tenés un límite ético. ¿Modificamos o no? Uno de los grandes esquiadores del siglo XX fue un finlandés, se llama, apellido, se me viene al nombre, el del Hagland, que es el jugador de fútbol, pero no, Mandianta. Tipo ganó 7 medallas olímpicas. Se pensaba que el tipo se dopaba siempre, porque cuando le hacían análisis de sangre, su hemoglobina, que es lo que lleva los glóbulos rojos a la sangre y el oxígeno, era siempre mucho más alto de lo normal, ¿no?
décadas después, lo testean a él y a alguno de su familia, hasta lo secuencian genéticamente, resulta que no se dopaba. Tenía modificado un gen que hacía que producía mucho más glóbulos rojos. Resulta que su sobrino y sobrina, con la misma modificación, también eran campeones internacionales de esquí. No sé si escucharon hablar alguna vez de un ciclista, Lance Armstrong. ¿Me suena? Lance Armstrong ganó el Tour de France 7 veces, después de tener cáncer de testículo. Héroe. Bueno, resulta que este sí se dopaba. Se descubre, le sacan los títulos. Este se dopaba para tener la misma ventaja que el esquiador tenía de manera natural. Mayor hemoglobina en la sangre. Esto lo sabemos hoy porque podemos secuenciar los genomas y tenemos la inteligencia artificial para entender lo que estamos secuenciando. Pensemos el deporte a futuro. Cuando tengamos más data y todos estemos secuenciados, ¿es justo que alguien que posee esa modificación genética compita con los que no? Una vez que lo sabemos, una vez que todos tenemos esa data, ¿es justo? No. Es un dilema ético a futuro. Cuando mi hijo en 30 años vaya, ¿viste? Porque hay gente que piensa que en 30 años, estoy siendo larguero, pero me puedo quedar un poco más de tiempo si la gente quiere. Hay personas que piensan que en 30 años, en el mundo desarrollado por lo menos, nadie va a tener hijos procreando naturalmente. Que eso va a ser totalmente irresponsable. Como que sea al azar lo que salga. Cuando haciendo in vitro y testeos genéticos del proceso in vitro, vas a poder elegir y además corregir defectos, y tal vez en 30 años, no, ¿sabés qué? Yo le voy a dar esa mutación genética a mi pibe que le daba mayor hemoglobina para que sea un gran deportista. ¿No? ¿Y por qué voy a dejar esto al azar? ¿No? Si puedo hacer todas estas cosas a futuro. Esto se está discutiendo hoy. La tecnología no está hoy para hacerlo, ojo. Pero hay gente que piensa, a ver, no está hoy, pero si no es en 20 años, es en 40. ¿No? Y de nuevo, si no lo ve mi hijo, lo va a ver mi nieto. Y por eso la discusión ya se da, porque se ve que esto se viene. No, perdón, la respuesta más corta es una tecnología transversal. En distintos rubros los dilemas éticos son distintos. Es apasionante toda esta parte y estos dilemas que van saliendo y van generándonos, ponernos en piel toda esta discusión. Juan Rosati. Sí, buenas Iván, buenas a todos. A mí me parecía interesante esto que planteabas y se acentúa con las últimas charlas, en el sentido de que la inteligencia artificial se alimenta básicamente de los datos y genera esta problemática en cuestiones de, bueno, la privacidad y qué límite ponemos. Pero también comparto con vos la cuestión que vos decís de no va a ser inmediato o no va a ser tan catastrófico, porque así como es impresionante para algunas cosas, como decías con el Go, para algunas quizás, yo qué sé, reproducción del lenguaje, es mucho menos capaz o encuentra más dificultades. Entonces, mientras se salva esta distancia en la inteligencia artificial, mi pregunta es, ¿dónde nos paramos nosotros como actores políticos para direccionarla o potenciarla en estos términos, como decía Diego, humanistas? Tomando la palabra que usaste vos, ¿qué nudges hacemos nosotros? Está bien la pregunta. A ver, es que tal vez están en desacuerdo conmigo y está bien, pero yo creo que nuestro foco es otro, me parece, en el contexto de la Argentina. Porque yo, en vez de meterle un enfoque de, ojo, la data, la privacidad, le daría un foco de, la Argentina tiene que subirse a esta ola. Porque, a ver, porque estamos atrasadísimos, muchachos. Como meternos a preocuparnos yo, si quisiera meter estos temas en la discusión pública, en la discusión política, me metería en temas, por ejemplo, de educación.
qué carreras hay que estudiar y cómo se estudian. A ver, cuando se pensó la reforma a la enseñanza de matemática que hizo el gobierno de Cambiemos, se pensó en relación a esto. Hay que mejorar la enseñanza de matemática y hay que enseñar matemática en relación a problemas diarios, porque esto después te alimenta la capacidad de programación, de código, de entender la solución de problemas, de todo el pensamiento que requiere esta tecnología, ¿no? O sea, eso por un lado. ¿Cuáles son las carreras que se eligen a futuro y cómo se enseñan? Eso por un lado. Por otro lado, no me cansaría de decir, y sugiero que lo inviten a Jorgito Aguado a hablar de esto, si no lo hicieron. Nuestro gobierno fue el primer gobierno, creo, de América Latina en su momento, de armar un plan nacional de inteligencia artificial. Digamos, yo fui un poco parte del proceso. Teníamos un plan nacional de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Perdimos las elecciones. Y andá a saber dónde carajo fue a parar ese plan en ese momento. Pero teníamos un plan nacional de inteligencia artificial. Entonces, por un lado, ¿qué estamos haciendo vis-a-vis gestión gobierno? ¿Hace falta un plan nacional de inteligencia artificial? Sí. ¿Qué estamos haciendo en relación a educación para preparar a los chicos y las chicas para este futuro? ¿Qué estamos haciendo en relación a la transformación del Estado en relación a esto? ¿Cuál es un gran problema que tiene la Argentina, también América Latina en relación a esto? Es que tenemos poca data. ¿Dónde tenés data en la Argentina supuestamente? Bueno, a ver, qué sé yo, en el gobierno, todo lo que sea ANSES es data. Todo lo que sea trámites digitales es data. Si tu data son carpetas, ¿viste?, de papel, no existe para todo esto. Entonces, si vos querés posicionar a tu país en el desarrollo de esto, necesitas también la transformación del Estado. Para mí la agenda nuestra, que tiene que hacer, como lo dijo Maxi, me parece que al principio, a ver, hay una gran oportunidad para Cambiemos, sea para Juntos por el Cambio como coalición, o para cada uno de los partidos, de abrazar y hacer suyo la agenda de la contemporaneidad. Digamos, los otros no lo pueden hacer, no les puede entrar a la cabeza. Esa tiene que ser nuestra agenda. Entonces, mi miedo es que empecemos esa agenda desde el lugar del peligro y la crítica, ¿no? Lo tenemos que tener, obviamente, no somos boludos, hay que tenerlo eso. Pero antes de eso, pongámoslo en la mesa sobre una gran oportunidad para la Argentina. Por país del G20, por su aparato científico, por sus universidades, digamos, inventemos lo que haya que inventar en la retórica, porque somos el país con mayor número de unicornios per cápita de América Latina. Ojo, hasta hace un par de años éramos el país con mayor número de unicornios, punto, de América Latina. Ahora hay que decir per cápita, ¿no? Porque Brasil y México nos están rompiendo el traste, perdón la expresión, y eso va a ser cada vez peor, ¿no?, con este gobierno. Pero tenemos herramientas para usar esto, incluso para construir sobre esto realmente para desarrollar un país. Entonces no empecemos desde el lado del peligro, a pesar de que hay que tenerlo en cuenta, empecemos desde el lado de la oportunidad y los desafíos que tenemos para subirnos a esta ola. Leonardo Palme. Perdón, otra persona para hablar, pasa que está en Barcelona, pero yo creo que si se ponen en contacto seguramente se prende. A ver, Cargosian, no me acuerdo del apellido en este momento, te puedo pasar el dato, es el fundador de Satellogic. ¿Ubican Satellogic? Satellogic es una empresa que en algún momento va a valer, ya vale, pero ¿viste?, se va con miles de millones de dólares. Es una empresa argentina de microsatélites, ¿no? La gran innovación, en vez de mandar satélites que pesan 1 tonelada, no sé qué, mandás microsatélites conectados por internet inalámbrico, es mucho más eficiente, mucho más fácil. Digamos, estos tipos son argentinos y nos pueden ayudar a pensar cómo posicionar la Argentina en esta agenda. Genial, te voy a pedir el dato porque la verdad que más que interesante de poder contar con ellos. Ahí antes, perdón, así metemos un poco de paridad de género, porque vengo dándole la palabra a los hombres. Marian Stillman, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, tengo muchas, voy a tratar de acotar. Primero, me encantó el viaje entre Brasil, Gataca y Un Mundo Feliz, que ya desde los 90 viene planteando este escenario, así que soy medio fan en ese sentido. Estoy trabajando un proyecto justamente sobre inteligencia artificial desde la óptica de, no del peligro, pero sí de la regulación, porque naturalmente soy de profesión abogada, pero también me pareció buena la línea que marcaste en cuanto a la educación. De hecho, un ejemplo concreto, en provincia de Buenos Aires, los colegios públicos incorporaron robótica, y yo, que mando a mi niño a un colegio privado, tuve que pagar un taller aparte porque hasta que no lo incorporó la escuela pública, en los colegios privados no se estaba dando, y recién a partir de ahí empezaron a verse obligados a dar esa materia. Así que claramente digamos, la agenda pública hay que marcarla desde ahí, y desde la educación fundamentalmente, para no quedarnos fuera de algo que viene a cambiar todo, la fuerza productiva y demás. Y en cuanto a eso, a mí me interesaba saber si vos estabas al tanto de las directrices que se habían trabajado en la Unión Europea, cómo lo veías, cómo veías el tema digamos, de asignar un fondo para el recupero de las fuerzas, para el cambio de fuerzas de trabajo, digamos, para todo lo que tiene que ver con la actualización que vamos a necesitar digamos, en nuestra mano de obra y en nuestra clase trabajadora para adaptarse a estos nuevos tiempos. Y por último, por ahí alguna reflexión más filosófica, porque cuando vos hablas del panóptico, uno cuando estudió un poco, estudiaba, ¿no?, que en la época medieval el hombre no tenía privacidad casi porque estaba siempre siendo observado por Dios, entonces no existían las ventanas cerradas, las puertas cerradas, la privacidad como la conocemos en el mundo capitalista. Entonces, a partir de ese cambio de paradigma, es que empieza a necesitarse, digamos, sistemas como el panóptico para tratar de observar a ese hombre que realiza actos en su privacidad que por ahí el Estado necesita también o quiere controlar. ¿Qué pensás, cuál es tu visión en cuanto a la exposición que observamos hoy de todos, casi diría o voluntaria o inducida, digamos, si al principio son los algoritmos o es la consecuencia? Es decir, si esta exhibición natural digamos, de las clases, sobre todo más jóvenes, nace a partir de ese algoritmo, o el algoritmo la aprovecha a partir de qué. Bueno. La última no tengo respuesta. Esa última pregunta, la verdad que no tengo respuesta, no sé. La verdad que es una gran pregunta. Es una pregunta, a ver, vos estás en el fondo aludiendo a la naturaleza humana, ¿no? Digamos, está la idea de que el ser humano es un ser tribal, ¿no? Esto está de moda ahora, el populismo y la Greta, hablar que somos tribales. Y decir que somos tribales no es otra cosa también que decir que somos sociales. Tenemos nuestros grupos, ¿no? Uno podría decir, viste, que todo este tema de las redes, la exhibición, esto compartir de más, tiene que ver con esta sociabilidad ahora exacerbada por la posibilidad de compartir mucho más allá de nuestro pequeño tribu. Pero no sé, no tengo una respuesta para eso. Lo de la Unión Europea. A ver, no entendí si hay dos partes, pero lo del fondo o sea, básicamente guita, ¿no?, para ayudar a las personas que pierden su laburo, a ver, me parece una gran idea, obviamente. Hay que tener la plata. Pero, a ver, eso en el fondo no es innovador, ¿no? Es la vieja idea, que en la Argentina nunca la podemos hacer, por alguna razón, que lo que hay que proteger es al trabajador, no al puesto del trabajo, ¿no? Digamos, en una economía dinámica y moderna, los puestos de trabajo, ¿viste?, se construyen y se destruye el trabajo todo el tiempo. La cuestión es proteger al trabajador, no ese puesto de trabajo. O sea que sí, obviamente me parece que eso es valioso y es algo que eventualmente va a tener que ocurrir. A mí Perdón, no, puntualmente sobre eso. ¿Conoces algún ejemplo que haya que se esté pensando en hacerlo a partir de una renta que genere esta misma inteligencia artificial? Está bien. A eso iba. Sí, yo no conozco, pero ojo, puede ser ignorancia mía, no conozco de ejemplos particulares
donde se haya implementado. Sé que se está discutiendo en distintas partes. Como viste, un impuesto a, qué sé yo, a Google o a Facebook, y que eso se use para... Eso es parte de la discusión que existe hoy. Sí. Iba a decir otra cosa en cuanto a regulación, que es para tener en cuenta. Y ojo, yo no soy experto en temas regulativos, etcétera, etcétera. Pero viste, a mí, como me parece que no es casualidad que empresas como Google, Amazon, Facebook, etcétera, surgieron en Estados Unidos y no en Europa, ¿no? Porque, a ver, tienen un contexto de libertad de crecimiento y desarrollo que no tienen países europeos, me parece. Y esa libertad surge precisamente porque se regula menos. Entonces, ¿viste? Creo que hay que tener un equilibrio que es muy difícil, y obviamente desde letra fina, de, bueno, ahora que sos enorme, tal vez te regulo, pero ojo, no creemos, no vayamos a como destruir el sistema que permitió un crecimiento de estas empresas en primera instancia. Quiero tirar otro ejemplo educativo. Lo que tiraste vos, Mariana, creo que hay que repetirlo una y otra vez, lo de programación y robótica en las escuelas primarias. De nuevo, nuestro gobierno, ¿no? Hay que sacarlo una y otra vez. Una de mis experiencias más lindas como director de Argentina 2030 fue ir a dar una charla a la Universidad Provincial de Seiza. No me acuerdo quién era el rector, era un radical, si mal no me equivoco, tipo muy piola. Universidad Provincial de Seiza, no sé si lo conocen, de nuevo, no Universidad Nacional, Provincial de Seiza. Obviamente clase baja, plan, a ver, crudamente, tenían un plan para arreglarle los dientes a los alumnos, ¿no? Estamos hablando de clase baja en serio, de primera generación universitaria siempre, etcétera, etcétera, guardería para los hijos de los alumnos, un gran proyecto. Ellos tienen una terciatura en software y logística. Terciatura en software y logística, y me contaban los alumnos y el rector y el decano que antes de recibirse, todos siempre ya tienen laburo. ¿No? O sea, digamos, ¿y a qué voy con poner esto sobre la agenda pública? Si uno mira las carreras más elegidas en Argentina todavía hoy, derecho, psicología, etc., nada en contra de los abogados y los psicólogos, pero a ver, yo me imagino que si más gente supiera a dónde va el mundo y esto, probablemente los chicos elegirían otras carreras, y los padres y las madres estarían más atentas a las carreras también. Pero como no es parte de la agenda pública, en el fondo nadie sabe, ¿no? Porque no se discute en el periodismo, no se discute en la política, no se discute entre la ciudadanía, y yo estoy seguro que todos nos obsesionamos por la educación de nuestros chicos. Pero con falta de información en general. Última pregunta para Gastón Barrios. La idea es más o menos acotar el tiempo, por más que sea súper interesante. Igual ahí Iván nos dejó el contacto para algunas dudas o material que querramos. Gastón. Sí, gracias, Romy. Iván, te quería preguntar sobre dos cuestiones. Bueno, una casi la contestaste con respecto a esto de los peligros. La modificación a la Ley de Economía de Conocimiento, yo creo que fue en respuesta al posible peligro. Y después otra cosa para que la analices, la economía del litio. Somos la tercera reserva mundial de litio, y yo creo que no está en la agenda pública eso. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, que es Brasil, Chile, no, perdón, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Es la gran reserva de litio mundial. Bueno, de nuevo, es una cuestión a aprovechar. Digamos, uno podría pensar, a ver, tal vez voy a tomar un tema tabú, no sé, pero uno podría pensar que en vez de subsidiar computadoras en Tierra del Fuego y celulares en Tierra del Fuego, que a mí, viste, yo entiendo que esto empieza en otro contexto de conflicto con Chile, etcétera, etcétera, pero a ver, muchachos,
Tierra del Fuego deberíamos venderlo como una aventura turística al resto del mundo, llegar al fin del mundo, ¿viste? A la naturaleza más pura, te caes del mundo y llega la gente y ve ensambladores de computadoras, ¿viste? Si en vez de subsidiar eso, si en vez de proteger como protegemos a la industria textil, ¿viste? Qué sé yo, pensáramos en desarrollar, no sé, 1 o 2 industrias del futuro, ¿no? Entre ellas, ¿por qué no? Las baterías, ¿viste? De los autos eléctricos que usan el litio. Tal vez en asociación con alguna empresa extranjera también, ¿viste? Sí, sería mucho más piola, obviamente. Pero, a ver, voy a cerrar con algo deprimente. Cuando yo heredo 2030, ¿no? El primer director fue Eduardo Levi Cellati, que es un gran economista, un amigo, etcétera, etcétera, y él una cosa había armado, que era una buena idea, era como un consejo presidencial, ¿no? Un consejo asesor del presidente, que eran unos 25 notables, ¿no? En la gran mayoría gente ya de vuelta, ¿no? Carreras ultra establecidas, etcétera, etcétera. Y básicamente, a ver, se juntaban con el presidente 2 veces al año, 1 hora y media, 2 horas, y era muy difícil que la reunión fuera productiva, la verdad también. ¿Qué vas a decir? 20 personas, 25 personas en 2 horas, ¿no? Entonces cuando me toca a mí, digo, bueno, tengo que armar una reunión del presidente con este grupo, digo, ¿qué puedo hacer, viste, para que esto sirva para algo, y que no sea solamente la foto? Y lo que se me ocurrió, tal vez como idea, era decirles a todos, miren, a ver, somos muchos, sabemos que al presidente, porque es cierto, al presidente en general le aburren las reuniones que no son de gestión. Sugiero lo siguiente, que cada uno le lleve en 7 minutos un tema tabú. O sea, un tema que ustedes creen que por miedo o por lo que sea, no se discute, pero que es ultra importante para el desarrollo de la Argentina y que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Podría ser útil. Bueno, qué buena idea, ¿viste? Varios me escribieron por mail, etcétera, etcétera. El día antes de la reunión, no todos, pero diría de esos 20, 22 personas, 7 o 8, de nuevo, personas grandes, carreras ultra establecidas, de vuelta, ¿viste? Digamos, o me llaman o me escriben y me dicen, che, Iván, ¿sabes que la reunión de mañana estaba pensando? Tema tabú es A. Pero la verdad, yo en la reunión voy a hablar de C. Porque si hablo de A y se filtra, es el quilombo que se me arma. Y yo pensaba, ahí muchachos, ¿viste? Estamos en el horno. Porque si ustedes, que deberían no tenerle miedo a nada a esta altura de la carrera, y a esta edad en muchos casos, no se animan a poner los temas sobre la mesa, ¿de quién se va a animar? ¿No? Y cuento esto porque entiendo que es difícil, pero tenemos que empezar a poner los temas sobre la mesa. Y el tema de la contemporaneidad, de que estamos en el siglo XXI y que tenemos que empezar a hablar de otras cosas, es central para el futuro del país. Si no lo hacemos, no salimos nunca más de este estancamiento. Gracias, Iván, porque realmente nos dejás mucho para pensar, nos dejás con nuevas herramientas, una nueva mirada, ampliamos mucho el horizonte. Nada, les agradezco a todos los que tal vez por tiempo no llegamos a hacer preguntas y demás, pero la idea es seguir trabajando sobre el tema. Realmente me quedo con la oportunidad que tiene Cambiemos para trabajar esta agenda de la contemporaneidad. Creo que es tanto lo que decía Maxi como lo que decías vos, Iván. Sin duda, bueno, Mariana como diputada nacional está trabajando, tenemos ahí muchas cosas ahí que están latentes, así que gracias, Iván, por tu tiempo, por tus palabras, por todo lo que nos aportaste. Dime. No, gracias a ustedes. Tienen el chat, lo pongo una vez más por si acaso, mi mail,
escríbanme, a mí me divierte hablar de estas cosas, y también a veces es más fácil, porque lo veo más rápido, porque hay menos cosas, DM vía Twitter, ahí les pasé las dos cosas. Si ustedes me escriben, mejoran mi vida social. Bueno, o sea que no sean tímidos, como llenan mi día pandémico, ¿viste? Digamos, llenan mi día, escríbanme. Bueno. Me encanta, me encanta. No es común encontrar esta capacidad de recepción, así que la verdad que muchas gracias. Gracias a todos por estar, acompañarnos y por avanzar en temas que tal vez nuestro partido tiene como algún tabú, y avanzar en poder encontrar ese camino en donde tanto la inteligencia artificial, los nuevos desafíos y el humanismo nos puedan encontrar juntos. Así que muchas gracias a todos, nos encontramos en otra oportunidad hablando de nuevas temáticas. Así que gracias, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.